Y la idea es cumplir con el mandamiento de Yeshua y hacer discípulos. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Talmidín es la palabra. Los talmidín de Yeshua son los que lo siguen, pero no lo siguen simplemente siguiéndolo, lo siguen llevando adelante sus enseñanzas. Por eso las enseñanzas de los apóstoles es lo que se conoce, nosotros lo conocimos, en nuestro pasar por la iglesia cristiana lo hemos conocido, que se denominaba de esa forma. Pero ser discípulo de Yeshua implica conocer la verdad. Él es la Torá viviente. Cuidado atrás. Él es la Torá viviente, o sea que Él es la palabra de Dios, Él, encarnada. Entonces, todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo, todo lo que enseñó, siempre apuntó al Tanaj, lo que se llama mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, las instrucciones, los mitzvot, los mandamientos que Él dio, son para nosotros, para Israel. Y esto lleva un tiempo a entender y tenemos que tener esa paciencia. Aún algunos que llevan a su tiempo, también hay cosas que vamos descubriendo, ¿verdad? Amén, amén. Para allá, nos vamos, digamos, como se dice, desayunando de cosas, porque eso es lo que el Eterno da cuando estamos con la decisión de conocerlo. La única forma de conocer al Eterno, a Yahweh, a Dios, es a través de su palabra, para conocer qué, su carácter, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, y nos enseña cómo conectarnos con Él, cómo agradarle, cómo servirle, de qué forma nos tenemos que acercar, cuándo nos tenemos que acercar, cuándo Él viene, no lo sabíamos, y cuándo tenemos que estar, y por supuesto cuándo nos debemos congregar. Todo eso, más muchas cosas que seguramente estoy pasando por alto, pero es un poco para hacer un resumen. Y voy a comenzar con un versículo que está en el libro de Yohanan, Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna. Fíjense, vamos con detenimiento, a ver algunos celulares, please, que lo pongan en silencio o lo apaguen, no sé. Excepto que sea el Señor que les esté llamando, pero no creo. Por supuesto, si alguien tiene a alguien con el que tiene que estar en contacto con una emergencia, desde ya. Bueno, y eso que no me moví mucho, si no te estás fijando. 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a ¿qué? Yeshua, ¿Qué más? a quien has enviado. Así, ¿dice eso en sus Biblias? ¿Dice eso? Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, a Yeshua. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la vida eterna? Yo no voy a tener vida eterna si no conozco a quién. Al único Dios verdadero y a Yeshua, aquel que fue enviado por este Dios verdadero. Bueno, y tenemos que, si ese es digamos, la consigna, es conocer al Eterno, podemos estar mucho tiempo, desde ya, como yo siempre digo, hasta la madrugada hablando. Pero una de las formas de conocer, estamos ahora transitando unos tiempos, estamos en el mes de Nisan, en el mes hebreo de Nisan. Si ustedes ven la Biblia, dice cuando el pueblo del Eterno fue sacado de Egipto, ¿sí? Y cuando ellos hicieron la primera, más llamada Pascua, sino Pesaj, lo hicieron ¿en qué? En cautiverio, ¿sí? Bueno, y ahí dice, específicamente en Éxodo 12, el mes de Nisan o Aviv. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos comprendiendo es que hay un calendario distinto al que nosotros vivenciamos desde que nacimos. Y es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano está hecho por un papa, por un hombre, que sería el Papa Gregorio, ¿sí? En la época medieval. No quiero ir a precisar datos porque no es el punto. Pero lo que quiero decir, razonemos. Si en Éxodo 12, o Shemot capítulo 12, versículo 1 y 2, dice precisamente que, ¿quién se lo acuerda de memoria? Este es
el principio de los meses. de los meses del año. Eso dice en Éxodo 12, 1, 2. ¿Estamos bien? Ustedes, yo quiero que corroboren la escritura. Más allá de escuchar, tiene que corroborar. Y si no tienen la escritura a mano, anoten y después lo van a chequear. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me lo puede leer? Por favor. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Y cuál es el mes? Abril. Nisan o Aviv. Perfecto. Ese es el calendario hebreo, el calendario del Eterno. ¿Qué hizo el Señor? Lo primero que hizo, después de sacar a su pueblo de la esclavitud, es decirle, este es el principio de los meses del año. ¿Qué hace? Lo ubica al pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo esclavo, para un esclavo, y lo más parecido a un esclavo, un preso, todos los días son iguales, ¿verdad? Y con estar ahí adentro hasta se puede olvidar cuándo nació, se olvida de su cumpleaños, se olvida de qué, de muchas cosas. Entonces lo que está haciendo el Señor, yo lo resumo, es empezar a configurar nuevamente a su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando entramos a la restauración? Siempre utilizo el término. Nosotros tenemos que sacar el chip que traíamos hasta un tiempo y poner el chip de la restauración, de la Torá, el chip que nos da el Eterno. Entonces ya la primera pista que tenemos en esta lectura es que Él nos ubica en el tiempo y dice, este es el principio. ¿Para qué servirían los meses? Y señalando más adelante, por ejemplo, cuando hizo las lumbreras, el sol y la luna, hay una palabra que dice que están para marcar las estaciones, pero no se refiere a verano, invierno, otoño y primavera. Se refiere a los tiempos del Señor. Moadim, los Moadim. Los Moadim son citas señaladas. Y otro término que suelo utilizar yo, entramos en la agenda del Eterno. Vieron hace mucho tiempo, no sé ahora, los calendarios, los feriados los ponen de un color distinto, ¿verdad? Al menos los ponían con un color rojo. Bueno, ahora nosotros tenemos que tener un calendario de cuáles son las fiestas del Eterno. Eso no lo sabíamos, lo pasamos por arriba. ¿Sí? Entonces yo ya sé, de acuerdo a lo que dijo el Señor, si yo creo en el Eterno, creo en su palabra, entonces voy a tomar como valedero lo que dice en Éxodo 12:1. Este es el principio de los meses del año. Y ahí empezamos, ¿no? Bueno, ante la pregunta de muchos que puede haber, generalmente las personas, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en estos tiempos, lo que les decía al principio, estamos próximos a Pesaj, Pascua. Y todo este mes es un mes de redención, es un mes de nuevo ciclo. Y trae todo lo que nosotros podemos conocer vagamente o no vagamente en cuanto a lo que sucedió en Pesaj, en la Pascua. Lo que conocemos a través de nuestro transitar, ya sea por la Iglesia Católica o Cristiana, ¿no? Lo que pudimos percibir de qué se trataba. Generalmente todo el mundo en Semana Santa, ¿qué hace? Se va. Se va. Se va porque es feriado largo. Feriado largo, se van. Se van. Bueno, ahí está. Entonces, ¿dónde está el fundamento? ¿En qué están pensando? En ellos mismos. Bueno, ok. ¿Qué hizo del Eterno? Dijo, este es el principio de los meses del año. Entonces empezó a marcar, ¿sí? Ahora, hay preguntas que pueden hacerse muchas personas en cuanto a por qué nosotros estamos guardando las fiestas que dice en el libro de Levítico 23, capítulo 23. Levítico 23, si ustedes van a la Biblia, y yo voy a abrir la mía, vamos a tener esa paciencia. No voy a leer la Torá para que vean que yo voy a ir a mi Biblia, que es una Reina Valera de estudio. Dice, en esta Biblia que es de estudio, dice las fiestas de Yahweh, el sábado y las fiestas. Dice en mi Biblia. ¿Qué dicen ustedes? Fiestas solemnes. ¿Fiestas solemnes de quién? No, fiestas. Nada más. Bueno.
algo que tenemos que tener en cuenta. El original, los rollos originales de todos los libros de la Biblia estaban en hebreo y estaban consecutivamente. No había ni puntuación, como la que nosotros tenemos en nuestro idioma, no había subtítulos ni títulos. Los subtítulos y los títulos que vemos en las Biblias son puestos por aquellos que hicieron la traducción o la versión. Pero no deja de ser algo desde su razonamiento, del razonamiento de un hombre, no dicho por Dios, no dicho por el Eterno. No le dijo el Eterno, ponerle un título y poner un subtítulo. Eso no está. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y buscar. Por eso, en la restauración tenemos ese trabajito de buscar. Y lo primero que veo acá, dice, las fiestas de Jehová, dice acá. Entonces, ¿las fiestas de quién son? ¿De un hombre? No. ¿De quién? Listo. Si son las fiestas de Dios, ya tenemos otra pista. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que apunta? Con un espíritu de incredulidad, un espíritu de religiosidad, un espíritu antisemita. Eso es para los judíos. Esas son fiestas de los judíos. No, yo acabo de leer que dice estas son fiestas del Eterno. Para Él. Para Él. Como nuestro cumpleaños, por ejemplo. Para Él. O sea, que el pueblo se reúne porque hay una visitación divina. Él se acerca a su pueblo en esas fiestas. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Y ahí vemos, entonces, si estamos, alguno preguntará, si estamos en los tiempos de la gracia, ¿hace falta guardar estas fiestas que fueron dadas por Moshe o Moisés? ¿Son acaso tradiciones del Antiguo Testamento propias de los judíos, pero que Jesús abolió en la cruz? También es un cuestionamiento. ¿Hay verdaderamente alguna importancia en los días que observamos? ¿Está establecido en la Biblia esto de continuar hoy guardando ciertos días sagrados para Dios? Y si es así, ¿fueron estos días sagrados dados solamente al pueblo de Israel antiguamente? ¿Son estas fiestas solemnes de Yahweh obligatorias hoy en día para los judíos, mientras que a los que se denominan cristianos tenemos que deber solamente observar las fiestas festivas como Pascua, Navidad y Año Nuevo, entre otras? Esa sería la pregunta que puede hacerse cualquiera, o que nos han hecho. ¿Cuáles son las fiestas que ustedes festejan? Le pueden preguntar a alguien. ¿Qué festejábamos nosotros antes de estar en la restauración? Navidad, Año Nuevo, ¿qué más? Pascua, Reyes. Se acabaron los Reyes. Día del Niño. Día del Niño, Día de la Madre. Día de la Suegra. Bien, perfecto. Día de los Enamorados, que es que San Valentín. ¿Qué más? Halloween. Sí. Bueno, todas esas fiestas son las que practican para el Eterno todos los que no son Israel. Porque Israel se rige por lo que dice el Eterno. Y esa es una de los choques que vamos a tener con la palabra. En mi caso no me pareció tan brutal porque mucho no me agradaba ni la Navidad ni el Año Nuevo. Nunca supe por qué, hasta que dije, ahora entiendo por qué no me agradaba. Porque siempre era una pelea. Voy a la casa de tu papá, venimos a la casa de acá, vamos para acá, y se acordaban de las peleas y todo. De festividad, nada. De bendición, nada. Nadie ni bendecía, ni oraba a la mesa, no, nada. Entonces, realmente yo huía de esas fiestas y no sabía por qué. Cuando leí y empecé a entrar en esto, dije, era por esto. Y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, pues bien, ya ha comenzado, entonces, ya entendimos esto, los cuestionamientos que pueden venir a nuestra mente. Entonces, ¿podrá este tema de las fiestas santas del Eterno efectuar profundamente el conocimiento del Dios que adoramos y del gran propósito eterno que se está llevando a cabo en la tierra? ¿Sí o no? Traduzco, o vuelvo a leer. ¿Estas fiestas nos ayudarán a entender profundamente el conocimiento de Dios? ¿Sí? ¿Nos ayudarán a que adoremos y a saber cuál es el propósito del Eterno? Sí. Y llevando a cabo, ¿dónde? Ahora, en estos tiempos. Siempre escuchamos, estas cosas eran sombras, son sombras de lo por venir. Entonces, también ahora teníamos una parte,
como de la media naranja. Ahora la otra parte es, ¿qué es el porvenir? El tiempo mesiánico, que es lo que nosotros enseñamos y predicamos. Digo nosotros, Israel, siempre está en la vista, ¿en dónde? En el tiempo mesiánico, en los tiempos en que el Mesías va a venir por segunda vez a reinar. Esto quiere decir también que va a haber un segundo éxodo. Por eso es importante que entendamos el primer éxodo. ¿De dónde nos sacó? No termina acá, ya soy salvo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué pasaba? Yo digo esto para repasar lo que pasaba con nosotros, lo que sucedía con nosotros cuando estábamos en el cristianismo. Nos decían, bueno, Romanos 10, me lo sé de memoria, del 8 al 13, si tú crees... cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, ¿sí? Y si confesares con tu boca, serás salvo. Que Dios es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que fue resucitado entre los muertos al tercer día, serás salvo. Amén, y todo el mundo aplaudía, y todos nos íbamos contentos a casa. ¿Y después qué pasaba? Nada. Nadie nos decía qué hay que hacer. O sea, ¿qué espera la gente? De hecho, mucha gente se acerca y se acerca a las congregaciones pensando que va a pasar algo mágico. Créanlo o no. No utilizará la palabra magia, pero utilizará la palabra, bueno, si voy allá, mi vida va a cambiar. Es un 50%, pero no sabe cómo, porque cuando entra, no le hablan de la Torá de vida, le están hablando de otra cosa. Entonces, con el tiempo, la persona se aburre, se va, se empieza a debilitar, porque no hay cambio, porque no pasa nada. Es más, los de alrededor están para eso, en lugar de alentarnos, nos van a apedrear, porque fuimos a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Viste que no cambiás, seguís siendo el mismo, hablas igual, Bueno, y otra vez. Bueno, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A que conozcamos realmente el Eterno de acuerdo al propósito de Él. La mayoría de nosotros crecimos en las iglesias del sistema, bueno, cristiano, como ya dije, denominada por el espíritu de la profecía como la Gran Babilonia. Ahora voy a utilizar la terminología que usa la Biblia, Señor, la Gran Babilonia. ¿Quién es la Gran Babilonia? Roma. Perfecto. La Gran Babilonia. Y en otro apartado de Apocalipsis dice, y tus hijas, y sus hijas. ¿Quiénes son las hijas de la Gran Babilonia? Las iglesias cristianas. Atención. Yahweh dice por ahí, apartaos, salid del medio de ellas, porque las voy a destruir. El llamado es a que salgamos de ese sistema. Ese es el llamado. Exacto. ¿A quiénes? A Israel. Bueno, entonces, por ello dimos por sentado todo lo que se nos enseñó acerca de Dios, de Cristo y de los dogmas de la religión que maternalmente, digo maternalmente porque por lo general nos lleva mamá o la abuela, ¿no? Nos mantuvo o nos contuvo. No hay que tener resentimiento con esos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestros maestros, nuestros profetas o nuestros pastores no tenían la revelación, no tenían el conocimiento. Entonces, no se puede dar lo que no tenemos. Entonces, por esto, lamentablemente, son muy pocas las personas que se han tomado la molestia, aún después de llegar a la edad adulta, de verificar, estudiando seriamente lo que cree y por qué cree. ¿Cuántas personas se autoexaminan y dicen, ¿en qué creo yo? ¿Y por qué creo en esto? Por lo general, vamos a las iglesias porque nos lleva mamá, porque mamá creció ahí, o me lleva la abuela o la tía. Pero no preguntamos nunca, y no se nos ocurre nunca ver qué es lo que están enseñando, qué es lo que están diciendo. No se nos ocurre, porque es como que damos por sentado, bueno, si la abuela lo dice, está bien, si la tía lo dice, está bien, si mamá lo dice, bueno, le voy a dar el gusto a mamá. Y vamos, hasta que cuando llegamos a un poquito de adolescente ya empezamos a derrapar, y cuando pasamos de adolescente ya no venimos más. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nunca encontramos un encanto por hablar, decir una palabra, quizás no es la adecuada, pero no encontramos el qué, el por qué y para qué. Y eso es tristísimo, ¿no? Yo siempre digo, estuve 7 años, lo que sería una escuela primaria, no en una escuela que al lado tenía una iglesia en Capital. Entonces, era todos los días pasar por ahí, convivir con el clérigo, ver a uno vestido todo de púrpura,
que tenían que besarle el anillo, y hacían las cosas, me decía que me tenía que inclinar, de arrodillarme y hacerme la señal de la cruz, cosas que nunca me explicaban el por qué. ¿Sí o no? ¿No las hacíamos sin preguntar por qué? Sí. Nunca se nos ocurría preguntar por qué. Veía ahí la figura de un Cristo en una vitrina, que debe haber en muchas iglesias lo mismo, y eso me da terror pasar por ahí, lleno de estatuas, de santos, me dan terror porque sentía que me miraban a mí. Nunca me transmitía paz ese lugar, no supe por qué. Y cuando salí de ahí, no me volví loco porque Dios lo quiso, porque nada que ver el mundo con lo que ellos me enseñaron, ¿no? Entonces, pasamos por esas etapas y yo realmente me alegro cuando hay gente que me llama o me manda un mensaje porque quiere saber de qué se trata, porque quiere poner la fe en un Dios. Tan mal las cosas, tan mal la situación de la gente que necesita tener fe en algo. O se va para allá o se va para los psicólogos. Y el psicólogo, bueno, lleva un tiempo porque hay que pagarlo al psicólogo, ¿no? O la terapia, lo que dicen. Bueno, pero acá el Señor dice que mi palabra es medicina para tu cuerpo. ¿Amén? Entonces también nos sana, nos libera. Sigo. Bueno, por eso dije que muy pocos se autoexaminan. ¿Para qué estoy acá o quién creo y por qué? Parece más fácil seguir la corriente y continuar creyendo cualquier cosa que se haya enseñado de las estructuras mentales, ¿sí?, en la visión religiosa. Por todo esto, bueno, sabemos que cada uno de los que pueden escuchar esto, ¿sí?, en determinado momento a ustedes, pueden, se les puede responder estos cuestionamientos o más que puedan tener. Surgen siempre cuando nos ponemos enfrente de la verdad de Dios. Porque hoy hablando con un hermano o una hermana decimos, es todo al revés. Si empezamos a meditar en estas cosas, todo es al revés. El mundo hace las cosas al revés de lo que dice Dios. Siempre. En todo sentido. Shabbat es delicia, paramos, porque 6 días trabajamos, luchamos contra la inclemencia del tiempo, luchamos con nuestras labores, con nuestros jefes, con nuestros empleados, luchamos para ganarnos nuestro sustento, sí, es una lucha 6 días. Y al 7º día dice el Señor, reposa, porque yo descansé y tú también tienes que descansar, porque te hice, separé este día para vos, para ustedes. También, si vamos a Génesis 2, del 1 al 3, habla de que Él, después de 6 días, ¿sí?, que hizo toda la creación, se ocupó en 6 días de tener la provisión en la tierra y en los cielos para que no faltara nada. Y el 7º lo separó, lo hizo Kadosh. Separar es santificar y ser Kadosh es hacerlo importante. Un Kadosh, algo santo, es un día especial. Por eso en la Biblia dice día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Y el 7º dice Shabbat. El único día que tiene nombre es el 7º, Shabbat. Roma, ¿qué hizo? En los 1000, otra vez, en el calendario gregoriano, antes de Gregorio ya estaba un calendario juliano, Julio César, bueno. ¿Qué hicieron? A los nombres le pusieron nombres de qué? A los días. A los días le pusieron nombres de sus dioses, de algo que tenía que ver con los elementos celestes, con Marte, con el dios de la guerra, con esto, con lo otro. Los nombres de los meses también. No hay nombre de los meses desde la creación. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿quién pervirtió la escritura? El hombre. Y ahora sabemos cuándo, porque sabemos cuándo. Concilio de Nicea. No está en la Biblia. Busquen en Google o en un libro de historia. Concilio de Nicea. El emperador Constantino dictaminó, como el honorable presidente que tenemos acá, un decreto y dijo, se acabó. No hay más Shabbat. Y ahora además el día del Señor es el domingo. Y todos van a hacer lo que yo digo. Era decreto. Entonces, qué casualidad, día domingo, en la antigüedad, el contexto, ¿cuál era? Romano, en la antigua Roma, ¿a quién se adoraba el día domingo? Al dios Sol, a Tamuz. Y sigue siendo así. Y arrastraron a toda la iglesia hasta el día de hoy, que el día del Señor es el domingo. Ahora, el dios Sol tiene que ver con traído de Babilonia y otros lugares más. Ahora,
Vamos a hacer un ejercicio mental. Si es que tuvieron alguna vez una iglesia católica, traten de acordarse que hay en el frente, en el altar, donde guardan la hostia, y por lo general hay algo arriba, un sol. ¿A nadie le llamó la atención? En la hostia también hay un sol. También. Sí. ¿Por qué tiene la figura redonda? Es un sol. Lo que se ponen los papas, que se llama la mitra, si mal no recuerdo, es lo mismo que usaban los sacerdotes paganos. Tiene la forma de la boca de un pez al revés. Bueno, todas esas son cosas que el Señor nos revela a medida que vamos estudiando y nos vamos llevando. ¿Y el por qué? ¿Y esto por qué? Y vamos llevando, vamos llegando y vamos llegando y vamos llegando. Entonces tuvimos, ¿cuánto tiempo? Yo digo, no puede ser, Señor. Estuve adorando a un Dios que no eras tú durante todo ese tiempo. ¿Entienden lo grave de la situación? Pero el Señor tiene misericordia, conoce nuestros corazones, sabe que no lo hicimos porque queríamos hacer eso, porque queríamos adorar al Dios Sol. Pero ahora sabemos que eso no corresponde y por eso no estamos más. Y eso es una decisión que nosotros debemos tomar. Conozco la verdad. Una vez que conozco la verdad, ahora debo tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo en la mentira o me voy a donde está la verdad? Eso es una decisión personal. Amén. Entonces, desde las tradiciones. Por eso estuvimos amparados en tradiciones y huecas filosofías, ¿sí? La mente se eleva, altiva contra el conocimiento de Dios. Hay una palabra que dice que hay fortalezas que se levantan contra la palabra y la voluntad del Eterno. Está en nuestra mente. Cuando trabajan sobre nuestra mente de esa forma, estamos muy lejos del Eterno. Pero el Señor es misericordioso y toca los corazones para que lo conozcan. La mayoría de las personas de la cristiandad probablemente entiendan que Jesucristo fue crucificado en la Pascua bíblica. Algunos han escuchado o estudiado que las fiestas santas están dirigidas a Cristo y el papel que desempeña. Sin embargo, son muy pocos los que entienden realmente su significado. La mayoría de los creyentes consideran que son irrelevantes en cuanto a su relación con Dios. Sin embargo, las Escrituras revelan algo muy diferente, enseñando así todo lo contrario a lo que las religiones nos quieren llevar. Las fiestas son claves para el entendimiento correcto del diseño maestro del Eterno, de Dios, y el papel central que Yeshua, su Hijo, ¿sí? El Cristo, desempeña en como el legislador de todo, como el que está por arriba de todo, con un propósito eterno, el propósito de Dios, para la nueva humanidad en el reino de Dios. Romanos 8:29 dice eso, ¿alguien lo puede leer? Tiene una palabra que tiene que ver con esto. Romanos 8:29. Hija. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El primogénito entre muchos hermanos. Israel es el primogénito del Eterno, porque es su pueblo amado. Israel, tú eres mi primogénito, le dice. Él es la luz de sus ojos, ¿sí? Es el primogénito. Por eso es que debemos, aparte de que está en la escritura, descreer cuando nos dijeron Israel se portó mal, entonces Dios sacó a Israel de un plomazo y puso a la iglesia cristiana como la iglesia verdadera. Eso se llama teoría del reemplazo, la doctrina del reemplazo, dicho y enseñado por hombres, contradiciendo toda la escritura, desconociendo, porque encima vemos doctores y personas encumbradas. Pero ¿por qué? Por desconocer qué cosa, lo profético. Este libro, la Torá, es profético y es cíclico. La profecía no es que yo voy a adivinar lo que a usted le va a pasar dentro de un tiempo. Lo profético es decirnos lo que va a suceder en el futuro. Por eso la palabra también es escatos, escatología, lo que va a suceder en el futuro. Y yo siempre decía, el creyente sabe el futuro, pero no toma conciencia, porque si leemos, sabemos qué va a pasar. Ahora, cuando fue escrito Éxodo 12, Moshe escribió Éxodo 12,
y habló de las fiestas y habló de Pesaj. ¿Estaba hablando de algo que iba a pasar al día siguiente? Estaba hablando de la instrucción divina en cuanto a que el Señor dijo que a los 10 días aparten un cordero, lo tengan ahí, lo estén contemplando y al día 14 de Nisan lo sacrifiquen. ¿Sí? Ahora, qué cosa maravillosa cuando yo voy al Nuevo Testamento y encuentro el día que el Señor fue sacrificado, día 14 de Nisan. Y 10 días antes él fue observado en el templo. ¿Sí? ¿Es casualidad? No. Ahí están los Moadim, las fiestas señaladas. ¿Cuándo entonces? ¿Qué es Pesaj? Es el sacrificio inmolado. Acá era la sombra con el cordero, que representaba la ofrenda olá, que ya explicamos la vez pasada. La ofrenda olá es ofrendarme a mí mismo, entregarme a mí mismo. Es una ofrenda olá. Entonces, la persona que pecaba, en lugar de la persona pecadora, que iba a entregar, ¿qué cosa? El animalito. Y entonces tenía que estar presente que el animalito estaba ahí, lo primero lo degollaban, después ponían primero la cabeza. ¿Por qué primero la cabeza? Porque debemos entregar a nuestro Señor nuestras ideas raras, nuestros pensamientos extraviados, nuestras dudas, nuestra filosofía, nuestro entendimiento, nuestro que yo sé todo a esta edad, yo no me vaya a explicar nada, yo ya sé todo, no hace falta que nadie me explique nada. Por eso, lo primero que se entrega en la ofrenda, los sacerdotes, era la cabeza, y luego todo el cuerpo. Quiere decir que esa ofrenda fue Yeshua, era, ¿qué cosa? Sombra de lo que iba a ser proféticamente. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Estuvieron haciendo los israelitas año tras año, tras año, tras año. No pasaron 10 años, no pasaron 100, pasaron 1000 años, hasta que vino el Mesías y él se ofreció y se cumplió la profecía. Y él se ofreció el mismo día, de la misma forma. A Yeshua lo estaban colgando allí en el madero y al mismo tiempo él estaba fuera del campamento, al mismo tiempo estaban en el templo haciendo el sacrificio que dice la Torá. ¿Amén? Entonces encontramos qué cosa. No son coincidencias, encontramos códigos divinos, secretos, para que nosotros conozcamos qué cosa. La voluntad del Eterno, su propósito divino. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, dice, el Eterno instituyó y ordenó la celebración de estas fiestas santas con el fin de que su pueblo conociera e identificara correctamente la secuencia exacta de los acontecimientos históricos mesiánicos en su designio de salvación para la humanidad. Cada una de estas fiestas santas revela la estructura mental celestial que organiza los eventos fundamentales de la historia de la humanidad en el diseño de Yahweh, sometidos a su orden, propósito eterno. También dan a conocer la estructura en que está basada cada una de las profecías mesiánicas impartidas en tiempos del antiguo pacto. Las fiestas del Eterno revelan el designio que Él tiene para el maravilloso futuro de la humanidad. Las fiestas santas de Yahweh están llenas de innumerables cúmulos de secretos que alimentan la esperanza de los escogidos para gobernar junto a Él en la tierra. Porque, ¿qué sabemos? ¿Qué va a venir por segunda vez? ¿A gobernar con qué? Con vara de hierro. Pero va a gobernar juntamente con los santos, con los sadik, con los santos, van a gobernar juntamente con Él. ¿Sí? Los que fueron llevados. ¿Sí? El papel que desempeña Yeshua Mesías en la salvación de la humanidad es crucial. ¿Sí? Su papel es tema central de las fiestas santas de Yahweh. En cada fiesta de Levítico 7:23 está Él. La hermana Catalina la vez pasada me mandó una imagen donde está. ¿No, hermana? Cada fiesta indica qué es lo que pasó. ¿Sí? Empieza con... ¿Cuál es la primera? Pesaj. ¿Pesaj qué es? 14 de Nisan, sacrificio. Muerte del cordero. Al día siguiente empiezan las fiestas de los panes sin levadura, del 15 al 21. Pero en el medio sucede algo maravilloso. La fiesta de Bikurim, que es la de la resurrección, de las primicias. Se presentan las primicias en esa fiesta. ¿Y quién se presentó delante del Eterno como primicia de un resucitado? Fue el primer muerto resucitado. ¿Es casualidad?
No es casualidad. Después, ¿qué viene? Pasamos Pesach. ¿Viene? Shavuot. ¿O me equivoco? ¿Viene Shavuot o no? ¿Qué es Shavuot? Más conocido como Pentecostés. Es cuando reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Pero paralelamente, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó antes? La entrega de la Torá al pueblo. ¿Amén? Amén. En los tiempos de Moshe. En los tiempos de Moshe, en ese tiempo, la entrega de ¿qué? De la Torá. ¿Qué es la Torá? Manual de instrucciones. ¿Qué más? Es Ketubá. La Ketubá es un contrato matrimonial que hoy en día, cuando hay matrimonios que van a celebrar su matrimonio hebreo y van a ver por primera vez una Ketubá. ¿Qué dice la Ketubá? Hay un contrato matrimonial, ¿sí? De que hay un compromiso, ¿sí? Entonces, cuando el Eterno entrega la Ketubá al pueblo, ¿quién sería? Si es contrato matrimonial, ¿quién sería el pueblo? La novia. ¿Y quién es el novio? Yeshua. ¿Qué dice el contrato matrimonial? La Torá le da las instrucciones a la novia. ¿Cómo se tiene que mantener la novia? Pura, ordenada. Su vestido tiene que estar limpio, sin arruga, sin mancha. Entonces, ¿qué está hablando? De Kedushá, de santidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo cuando recibe esa Torá? Mantenerse en santidad. ¿Cuáles son las instrucciones? Para mantenerse en santidad. Están ahí. Entonces, es la única forma que nosotros vamos a poder llegar hasta el final. O sea, dice en Mateo 24 que los que perseveren hasta el final, ellos serán los que serán llevados y podrán estar en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, de vuelta, Pesach, muerte de Yeshua. Bikurim, resurrección de Yeshua, la fiesta de las primicias. Luego de Pesach, Shavuot. Recibimos el Ruach HaKodesh. Luego de Shavuot, vamos 1, 2, la tercera, la cuarta. La fiesta de las trompetas. Bueno, ahí vamos. Escucho, ¿eh? Yom Kippur. Shavuot, la que viene en septiembre. Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. ¿Qué es lo que sabemos, que yo casi enloquezco? Que viene el Señor en ese. ¿Qué es lo que dice? Que nunca, nadie sabe cuándo vendrá el Señor. ¿Sí? Vendrá como un ladrón en la noche, pero ni siquiera los ángeles saben. Ahora, cuando me encuentro por primera vez con la Torá, con un estudio, me dice, digo, ¿cómo que sí? Es la fiesta de Yom Teruah. O sea que ya sabemos, tenemos una pista. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas. ¿Qué se suele tocar cuando va a entrar un rey a un lugar? ¿Qué va a sonar? Shofar. Luego de Yom Teruah, ¿qué viene? Yom Kippur. 10 días, lo que todo el mundo conoce, hasta en los diarios aparece el día del perdón. El día más santo de todos. Por eso hay un ayuno de 24 horas, si mal no recuerdo. ¿Qué es Yom Kippur? Desde Yom Teruah a Yom Kippur, en Yom Teruah se abren los libros de la vida y de la muerte. ¿Qué tengo que hacer? Porque en Yom Kippur se cierran los libros y el juez decreta sentencia sobre la humanidad, sobre los animales y sobre toda su creación. Él determina qué es lo que va a pasar. Entonces, estas fiestas es de una vez cada cuánto. Por año. Son anuales. Entonces, ¿qué decreta el juez? Lo que va a suceder con las personas que están en condiciones con él el año siguiente. Si va a ser de bendición o no. Si va a ser de enfermedad o de salud. Si va a ser de prosperidad o pobreza. Si va a ser con trabajo o sin trabajo. Si va a ser de vida o muerte. ¿Por qué da 10 días? Para darnos la chance, como decir, estoy en oferta, tiene la oportunidad de ponerse a cuenta conmigo. Pero no solamente con él, sino que es el tiempo que nosotros decimos, empezamos a pedirle perdón a la gente. Y la gente dice, ¿por qué me pedís perdón? Porque te pudo haber ofendido sin saberlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por un lado, nos ponemos de acuerdo con el Eterno, pero por el otro lado, tenemos que ponernos de acuerdo con el prójimo. Amén. Amén. No vamos a pasar
como diciendo, yo soy bueno, cumplo todos los mandamientos, y resulta que yo tengo, como dicen en las películas, un muerto en el placar. Eso nos enseña, entonces, antes no pensamos, bueno, ¿y qué pasa? Una vez que pedimos perdón, ya está, y los pecados después, ¿qué pasa? Por eso en ese momento hay pecados de ignorancia. Porque yo pude haber sido ignorante de algo que hice, entonces voy y le pido perdón. Ofendí a una persona. Suelo yo en esos tiempos hablar con la congregación y pedirles perdón. ¿Por qué? Pude haberlos ofendido. Por algo que dije sin ¿qué? Sin querer. Está en nosotros eso. Y el Señor dice que no quede ni una pizca, nada. Porque no va a pasar un culpable como inocente jamás. Entonces, miren qué bueno que es, porque nos da oportunidad año tras año. Es decir, nos tenemos que portar bien todos los días. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la... Y la otra es Sukkot. Sukkot apunta a las bodas del Cordero. Todas tienen que ver Yeshua. Yeshua muere, empieza. Yeshua resucita a Mikurim. Viene, ¿qué cosa? El Ruach HaKodesh, ¿sí? Viene, después dijimos Yom Teruah, él es el rey el que viene, viene por segunda vez. Yom Kippur, ¿sí? Porque por medio de él también nosotros vamos a ser salvos, por medio de él es nuestro abogado. Y las fiestas del Cordero, las bodas del Cordero, el novio, donde se va a concretar eso de lo que estamos hablando proféticamente. Bien, ahora queda claro que todas las fiestas son proféticas, ¿sí? ¿Son importantes o no son importantes? Sí, son importantes. ¿No debemos conocerlas? Sí. ¿No debemos festejarlas? Porque son del Eterno, no son para nosotros. Amén. No son para nosotros. Nosotros le festejamos al Señor. Amén. Pesaj va a ser para Él, no es para nosotros. Nosotros no es que lo vamos a engordar comiendo ni bebiendo, no. Ese es el pensamiento de este mundo. No. Vamos a hacer las cosas como Él manda, teniendo la mente que debemos tener de hacer todas las cosas con conocimiento. Y ya me perdí. Bueno, entonces le decía que el Eterno originalmente dio a Israel estas fiestas como celebraciones de la cosecha. Siempre está emparentado con la cosecha. Por esto es que nos encontramos con que los escritores de las Sagradas Escrituras con frecuencia comparan la cosecha espiritual de las vidas con las cosechas de los productos agrícolas. Van a encontrar en los versículos de la Biblia el trigo, la cebada, cuando vienen los ángeles, dice, Señor, ¿qué hacemos con esto? No levanten nada, eso lo va a hacer el Señor cuando Él diga. Habla del trigo y la cizaña. Siempre tiene que ver con la agrícola, porque es una nación que tiene mucho que ver con la agrícola y todo eso tiene una simbología para nuestras vidas también. Entonces, así que encontramos analogías y parábolas de las cosechas utilizadas para representar aspectos de ¿qué? Del diseño de Dios que tiene para llevar adelante la humanidad y al arrepentimiento. El Señor no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso que estamos en los tiempos de que de los huesos que secos van a ser, como en la profecía. Estamos en esos tiempos. Llamamos a las almas, oramos por todos para que conozcan la verdad, para que conozcan la Torá, para que tengan, ¿qué cosa? Su reposo con el Señor, ¿sí? En el libro de Levítico 23 se hace referencia a las fiestas que los israelitas tenían que celebrar y dice, el Señor le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Eso se llama una Mikra Kadosh, una reunión santa. ¿Qué es convocatoria? Esto. Nosotros hoy estamos congregados, ¿sí? Pesaj, ¿qué es? Una santa convocatoria, porque ya sabemos en el almanaque, en el calendario, cuándo es. Y nos tenemos que congregar. Pero cayó el miércoles. El misbot es que debemos congregarnos. Ahí está la diferencia también, otra diferencia. No, antes cuando nos congregábamos, siempre Cuando queríamos. el domingo y a veces domingo no podíamos cuando íbamos. ¿Está? Bueno, se lee claramente que dice, eran las fiestas solemnes del Señor.
las cuales debían proclamarse como apartadas, convocaciones que debían ser en honor al Señor. Es decir, que a simple vista y para cualquier mente sencilla se destaca que no son las fiestas de los judíos, ¿no? Porque no dice eso. No dice eso. Sino son fiestas de las que hay que celebrar para el Señor. Para poder entender mejor esto, tenemos que estudiar palabras hebreas muy importantes que encontramos en el pasaje y demás. Bueno, yo acá voy a tratar de no ser... Los hebreos usaban generalmente la palabra para fiesta y esa palabra era Hag, una J-A-G. Lo que interesante y curioso es notar que este pasaje de Levítico 23:2 dice, es que no encontramos la palabra Hag ahí para hablar de fiesta, sino que la palabra que ha sido traducido como fiesta es la palabra Moad, de Moadim, ¿sí? En plural. Ahora, ¿qué significa la palabra Moad? Algo les dije al principio. La primera vez que aparece en las escrituras lo encontramos en Génesis 1:14. Vamos a hacer ese ejercicio, 1:14 de Génesis. Voy a abrir mi Reina Valera. Génesis 1:14. Y nos dice, le dijo luego, ¿voy bien? Sí. Le dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para días y años. Ahí, en lugar de estaciones, es la palabra Moadim, ¿sí? Entonces, ¿para qué es el sol y la luna? ¿Para qué es la luna para nosotros? Para Rojodesh. Rojodesh es una de las fiestas que el Eterno nos da. Sí. ¿Qué es Rojodesh? Principio de mes, cabeza de mes. ¿Qué es un Rojodesh? Es la luna nueva. Amén. No adoramos la luna, sino que, ¿cómo sabemos nosotros cuándo es Rojodesh? Si no observamos, La luna. entonces, ahí es donde se cumple que dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Amén? En la antigüedad, en los tiempos de Colón, o más atrás, ¿cómo se guiaban? ¿Sí o no? Si no veían la lumbrera, no sabían para dónde ir. Y por ahí dicen que Colón se perdió y apareció acá. ¿No? Bueno, entonces, ¿para qué hizo el Señor? Lo dice clarito. Para que sepamos cuándo son, dice estaciones, pero para que sepamos los Moadim. Ahora yo sé cuáles son los Moadim. ¿Sí? Dice que sirvan como señales de las estaciones. Bueno, ahora esto es muy importante de saber y recordar para entender el significado de cualquier palabra hebrea que hay que analizar como ha sido utilizada en otras partes, ¿no? Para ello vemos otros pasajes para ver cómo ha sido traducida esta palabra en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Génesis 17:21, el mismo libro, dice... ¿Qué dice? Estableceré mi pacto con Isaac. ¿21? Sí. 17:21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz. ¿Está a tiempo? No. No. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Amén. Ahí dice, y acá me dice, que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. ¿Sí? Por eso es importante ver las distintas versiones. ¿Qué tiene que hacer un talmidín, un discípulo? ¿Qué es lo que hacemos? No quedarnos con una sola versión. Buscar en otra versión porque vamos a encontrar una que tiene más sentido. Entonces, leemos, por estos tiempos. Aquí la palabra tiempo se traduce de moed. También encontramos, es lo mismo. Génesis 18:14, ahí nomás. 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Fíjense en la palabra que utiliza.
Entonces, en el tiempo señalado, en el Moed, desde lo considerado hasta aquí, podemos decir entonces que las primeras conclusiones que la palabra hebrea Moed destaca que el Señor ha decretado y señalado ciertos tiempos exactos de señales. Eso es un código. Entonces, cuando vemos tiempos, vemos que son señales, porque iba a acontecer algo. A Sara le aconteció algo. Que la mujer 9 meses tiene de gestación. Por estos tiempos, entonces ahí si leemos por arriba, en el sistema más bajo de interpretación superficial, no le vamos a entender. Ahora, para llegar al nivel Sof o Remes, que sería encontrar, estudiar, es cuando tenemos que buscar diccionario bíblico, otra versión, para entender realmente qué es lo que nos quiere decir. ¿Hay diferencia en la forma que antes leíamos la Biblia a esto? Sí. ¿Qué es lo que hay de diferente? ¿Cómo? Palabras y qué más. Revelación. Que no me quedo con lo que dice acá. Voy a buscar. Sí. ¿Sí? Lo que está en un código, está delante de nuestras narices, siempre estuvo. Pero no teníamos qué cosa, el ejercicio de ir más allá. Nos quedamos con eso. Entonces nos perdimos muchas cosas que el Señor nos quería decir. Entonces, vimos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 14, que decía que estos tiempos servirán como señales. Entonces, es interesante notar que el hebreo usa la palabra otot, plural de ot, para señales. Pero lo más interesante es saber que esta palabra no solamente significa señal, sino también milagro. Vamos a ver si esto es así. Deuteronomio 4:34. Deuteronomio 4:34 nos dice que ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahweh, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Acá habla de eso. O sea, la palabra milagro. Salmo 105, 26 al 27. Esto también, como ven, vamos de un lado al otro. Salmo 105, 26 al 27 dice: envió a su siervo Moshe y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Bien, entonces, este último aporte nos permite entender que las fiestas solemnes son tiempos exactos de señales y milagros. Amén. ¿Por qué? Porque está la presencia del Eterno. Amén. Son fiestas que Él determinó que ese día vengan, que yo voy a estar con ustedes. Amén. Entonces, fechas señaladas en los cielos para que el poder, ¿sí?, del Eterno se manifieste en nosotros. Y bueno, y entendamos lo mesiánico en toda esta palabra, que se manifiesta en la creación material. Entonces, surgen cuestionamientos sabios. Señales y tiempos, ¿para qué? ¿Y o quién? La respuesta la encontramos en Levíticos 23:2. Vamos a Levítico 23:2, ¿qué dice? Que son fiestas para el Eterno. Bien, allí se nos dice tiempos señalados para el Señor, donde debemos tener santa convocación. Es decir, son días santos designados y apartados por y para el Señor. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Yo, el Señor, las establecí. Son tiempos exactos establecidos desde la creación. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en esos tiempos o fiestas que debemos tener en honor al Señor? Ahora bien, desde esta visión es conveniente comprender que tienen un triple significado. Ahora, primero, captar secretos espirituales escondidos en el contexto agrícola de las fiestas para Israel. Esto se aprendía desde el nivel físico y se aplicaba como enseñanza sacerdotal de lo espiritual. La mente aprende los paradigmas espirituales escondidos en la ley de la Torá, la ley de la siembra. Dar para recibir.
La ofrenda que se ofrecía en cada fiesta era la carta de presentación de cada integrante del pueblo de Dios. El pueblo de Dios aprende por medio de las fiestas santas que las ofrendas al Señor son el secreto para recibir ¿qué cosa? Bendición en el futuro. Amén. La palabra es más, dice en un momento, no podéis presentar delante del Eterno con las manos vacías. Siempre busco el paralelismo acá en esta tierra. Digo, mi papá me enseñaba, cuando íbamos de visita a visitar a nuestros familiares, él decía, yo no voy a tocar las manos, voy a tocar con el pie. ¿Por qué? Porque en las manos siempre llevaba cosas para compartir. Él no esperaba que lo esperaran con comida. Es una ¿cómo se llama? Una costumbre. Pero, casualidad, si vamos a la casa de papá, hijo, hija, ¿te vas con las manos vacías? ¿Alguien me va a contestar? Sí. Bueno, el Señor te dice, error. No, porque debes honrar padre y madre. ¿Cómo voy a honrar padre y madre si yo no sé cómo honrar a Dios? ¿Cómo voy a honrar a Dios si ni siquiera honro padre y madre aquí? Entonces, podemos ser muy religiosos, muy concretos, muy meticulosos, casi perfectos en asistencia a la congregación, pero no cumplo el mismo el mandamiento de honrar padre y madre. ¿Quién me lo enseña? El Eterno. ¿Qué es un qué? Un mismo, un mandamiento. Honrar padre y madre. ¿Amén? Segundo, ¿qué nos enseña esto? Entender el trato mesiánico de Dios con su pueblo. Las fiestas santas le fueron dadas para que Israel entendiera por medio de sombras los detalles de la venida del Mesías. Pónganse ustedes en la piel de los israelitas que le decían al Eterno, hagan esto, pero él nunca les decía, esto es sombra de lo que... No les decía eso a ellos. Ellos lo tenían que hacer, ¿sí? Porque era un pueblo que, Kadosh, y el pueblo era entendido, el pueblo tenía que aprender, el pueblo tenía que ser, ¿qué cosa? Ejemplo entre las naciones. ¿Cuántas naciones había en esos tiempos? 70. ¿Sí? O sea que había mucho más que el pueblo Kadosh, ¿no? ¿Y por qué será que el Eterno decía que nadie, que no tengas que unirte en yugo desigual? Él no podía, un hijo del Eterno, unirse con alguien de cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque más allá de eso, o sea, salía, sacaba los pies del plato, como diríamos acá, en este lado del mundo, generaría un adulterio espiritual. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quiénes? Efraín. Las 10 tribus de Israel. ¿Por qué fueron echados? Dispersados por el mundo. Porque los cansaron al Señor y dijeron, bueno, ahora yo los voy a dispersar por todo el mundo. Porque ellos jugaron, ¿sí? Fueron, hicieron su propio altar, bueno, toda la historia que no es el tema. Pero, ¿por qué tenía que mantenerse el pueblo así? ¿En qué? En Kedushá, en santidad. ¿Bajo qué? Las instrucciones de la Torá. Todo aquel que entraba como esclavo o como extranjero, sí se acomodaba y reconocía al Eterno como Dios y a la Torá como la palabra del Eterno y se comprometía a cumplirlo, inmediatamente ya no era más un extranjero, era parte del pueblo del Eterno. Habla de los extranjeros. En el momento, ahora vamos a razonar juntos. Cuando saca el Eterno al pueblo de Egipto, ¿de qué nacionalidad eran todos los que salieron? ¿Era una sola? ¿Eran hebreos todos? ¿Eran judíos todos? ¿Qué más había? ¿Por qué había más? Porque se convirtieron ellos. ¿A quién creyeron? Al Eterno. Ellos vieron el poder de... Después de ver el semejante poder desplegado entre las 10 plagas que el Señor desplegó y la última que fue total, too much, ¿no? La del primogénito, cuando vieron, escucharon, esos que creyeron las instrucciones de la Torá dadas a Moshe dijeron, bueno, coman el cordero, háganlo de esta forma, coman todo con hierbas amargas, pan ácimo, rapidito, sin hacer tanta vuelta, porque estén preparados porque yo le voy a dar la orden para que salgan. Acá las manuelitas se van a tener problemas, esos que siempre dan vuelta para salir.
Vieron que espiritualmente también pasa esas cosas. Si no salimos cuando dice el Señor, nos quedamos adentro. Bueno, ahora, los que creyeron le pintaron el dintel, ¿sí? De las puertas de su casa y los postes de la entrada. Con la sangre del cordero, mojado en hisopo. ¿Qué era eso? Sombra de lo que iba por venir, lo que iba a ser Yeshua, como el cordero inmolado. Por su sangre nosotros somos, ¿qué? Ayer lo vimos, sanados, limpiados de la lepra, de la enfermedad, del pecado. No había ofrenda por la afrenta que nosotros teníamos. La única era salida de Yeshua, ¿sí? No había en el sistema de ofrendas algo para solucionar eso con el Eterno. Y lo tuvo que dar el Eterno mismo, porque él, antes de la fundación del mundo, ya tenía el cordero preparado. Yeshua, ¿sí? Por eso dice en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a salir el Salvador. Ya el Señor, una vez que Adán y Java hicieron lo que hicieron, bueno, él ya dio la solución. Ahora, volvemos. Si no fueron todos israelitas, le dicen que son de distintas nacionalidades. Cuando él llama al pie del monte Horeb para entregar la Torá, ¿quiénes estuvieron ahí? Todos. O sea que la Torá no es para los judíos únicamente. ¿Está claro esto? Esto es fundamental que lo entendamos. Porque a veces nos atacan de tal manera que dicen, no, pero la Torá es de los judíos. No, vamos para allá. ¿Qué dice acá? Había egipcios, había africanos, había de todo, ¿no? Y bueno, ¿ellos qué hicieron? Dijeron, cuando Yahweh empezó a hablar, imagínense lo que fue eso. Y a tal punto dice, sí, le dicen a Moshe, nosotros nos vamos a apartar, no aguantamos la presencia, no aguantamos. Pero fue así, ¿no? Porque podía habernos matado, nadie podía estar en presencia del Eterno. Pero ¿qué le dicen a Moshe? Todo lo que diga, lo haremos. ¿Qué fue eso? Un compromiso. Cuando el hombre y la mujer están en el registro civil y dicen, sí, le preguntan, ¿no? Sí, quiero. Otra vez al hombre, sí quiero. El Eterno, ¿qué hace? Manifiesta, esta es mi palabra, estas son las condiciones, esta es la Constitución Nacional de mi pueblo, de Israel. Todo aquel que lo cumpla, y ahí viene Deuteronomio 28 al final, las bendiciones y los llamado maldiciones. ¿Está? Pero tenía libre albedrío las personas, ¿sí o no? Pero si se quedaban en el pueblo, tenían que sujetarse a la Torá. Hoy en día, lo mismo, porque la palabra dice en un apartado que los que están aquí presentes, dice el Eterno, y los que estarán en el futuro. ¿De quién está hablando? De nosotros. Amén. Si hubiese sido la Torá para los judíos, nosotros estamos fritos. No tenemos acceso. Entonces, ¿qué nos enseña? Entender el trato mesiánico de Dios con su pueblo. Y si nosotros nos identificamos con Israel, no la Israel del mapa, siempre hago esta consideración, esta observación, porque algunos con espíritu antisemita dicen, no, yo no quiero saber. No, la Israel del Eterno son todos los que obedecen esta palabra. Hay chinos, hay paraguayos, uruguayos, argentinos, ingleses y, ¿por qué no, israelitas que son naturales? ¿Se entendió esto? ¿Dónde se cumple esto? Romanos 11, cuando él dice que el olivo silvestre es injertado, dice Pablo, en el olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles. Pero ahí en el Egipto nombran los gentiles. Sí, hay una parte clara. Ahí te das cuenta que el gentil habla de la humildad. El gentil. Sí. Por eso, nosotros cuando entramos en pacto con el Eterno, ¿qué es entrar en pacto con el Eterno? Guardar Torah, decir sí, me comprometo. ¿Cuál es, bueno, el paso? Bueno, lo que hicimos la vez pasada, Tevilá, inmersión, reconocer, declarar Yahweh, el nombre de Yeshua, porque ahora conozco el nombre de mi Salvador, porque Yeshua dice, y bautizar en mi nombre, ¿sí? Después de hacer, ¿qué? Discípulos, ¿sí? Ese es el orden. Ir a ser discípulos, enseñarles todas estas cosas que yo os he enseñado y bautizarlos en mi nombre. ¿Qué es entrar en pacto? Es eso. Cuando entramos en pacto somos Israel. No la Israel del mapa, sino la Israel
del pueblo del Eterno. ¿Amén? Entonces, yo ya no soy más gentil. Si yo rechazo esto, yo sigo siendo gentil. Está en mi potestad hacerlo. Entonces volvemos, listo, la Torah no es para vos, porque lo decide quién, la persona. Pero el Eterno está abriendo a través de Yeshua, que es la puerta, por la cual nosotros entramos. Por eso dice que algunos, ahí está la teoría del reemplazo, la doctrina del reemplazo, que no tiene sustentación, porque ellos dicen que Israel se portó mal, entonces Dios tomó a la iglesia cristiana como la iglesia. No, lo que sucedió fue, vamos a decirlo así, el Eterno, ese era su plan, su misterio. Por eso Pablo dice, vosotros no conocéis este misterio, que Él recién lo revela, que a través de Yeshua iba a estar la entrada, ¿sí? ¿A dónde? A la vida venidera. Claro, porque Yeshua, bueno, ahí entraríamos otro tema que lo vimos el otro día, pero Él es el que abre la puerta. Y siempre decimos que la Jerusalén celestial tiene ¿cuántas puertas? 12. ¿Están de acuerdo todos en eso? 12. ¿Y qué hay escrito en las puertas? El nombre de las tribus. ¿Están todos de acuerdo en eso? Amén. Y si solamente van a entrar las 12 tribus de Israel, ¿por dónde entran? Los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, y los istas, y los istas, y los istas. ¿Por dónde entran? No tienen entrada. ¿Por qué? Porque no saben. Porque no son gentiles y no entraron en pacto. No. Y si entra en pacto, ok, ¿y ahora por dónde entro? Como es a través de Yeshua. ¿Alguien levantó la mano ahí? ¿Qué pasó? Por la puerta de José. Muy bien. Por la tribu de José, porque es de la línea de Yeshua. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos entrada a través de Yeshua. Eso les tiene que bastar. Lo otro, doctrinales, informaciones más complejo para algunos, pero si entendemos que el Señor dijo, yo he venido a buscar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido de una parte y a las ovejas perdidas de quién? De Israel. ¿Quiénes son? Las 10 tribus que el mismo Señor las esparció. Pero en la misma palabra hay una profecía que dice, pero así como te esparcí, te iré a buscar por los 4 puntos del mundo, mandaré pescadores y cazadores de hombres. ¿Qué les suena pescadores de hombres? Así es. ¿Qué dijo? Pescadores de Seguidme hombres. que yo los enseñaré a ser pescadores de hombres. Amén. ¿Qué se cumple ahí? La profecía. Amén. ¿Vieron cómo yo me fui de lo que estaba hablando? Voy y vuelvo. Pero ¿ustedes entienden? Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, 3. Contiene cada una de las funciones del Mesías para la redención de la humanidad, que hablamos de la redención final. En ella se comprende, haciendo memorial, toda la obra de la restauración del hombre a través de la obra redentora del Mesías. Por último, es importante que en el pensamiento hebreo, un moed es como una cita. Cuando, bueno, alguien se compromete con alguien, con otra persona, a encontrarse, eso es una cita, ¿sí? Desde ese concepto nos damos cuenta que cada una de las fiestas santas contiene la idea de que si Dios mismo tomara un tiempo de su propósito con el ser humano, o sea, Él aparta, nos agendó desde aquellos tiempos, un día donde Él, ¿qué? Va a estar con nosotros, ¿sí? Su tiempo separado de sus deberes eternos para encontrarse con nosotros. Es una cita divina, fue especial. Y su pueblo, no es para todos, ¿no? Porque si no entendemos y no sabemos el calendario, nunca vamos a llegar a la cita, ¿sí o no? Ni nos enteramos de que existe. Entonces, es una cita divina, un tiempo especial entre Dios y su gente para aquellos que están casados con Él, o comprometidos, porque la boda va a ser allá arriba. Entonces, entienden perfectamente lo importante que es tener una cita, ¿sí? Aquellos que ya, bueno, cuando están de novios, ¿no?
Cuando estaban de novios, que la cita esa puede pasar viento, marea, trueno, Lluvia. ráfaga de 200 kilómetros por hora, pero vamos a ver la novia porque estuvimos esperando tanto tiempo. Bueno, Yeshua está así. Yeshua ahora está haciendo la jupá, está haciendo, dice, es necesario, les dijo, que yo me vaya. ¿Para qué? Para hacer morada, ¿para quién? Entonces, todo lo que vemos en el plan profético es un símil de lo que es la boda hebrea. Compromiso, papá, novio, familiar, que tú vas, el contrato matrimonial, queda comprometida la novia, el novio, esto es así, tiene que irse, preparar una casa, porque eso es lo que tiene que hacer, ¿para qué? Para vivir con quién, con su amada. ¿Sí? Recién él va a venir, dice la palabra que va a venir de noche, ¿sí? Y va a venir con regalos. Hay regalos previos que el novio llevó. El novio llevó cuando se hizo esta cita. ¿Qué nos entregó el Eterno a través de Yeshua, a través de Ruach HaKodesh? ¿Cuáles son los regalos que Él nos dio? Los dones. Amén. Lo que está en Efesios 4. Esos son los regalos que entregó el novio para quién? Para la novia. Entonces es una historia de amor, de redención que el Eterno tiene para con nosotros, para toda la humanidad. Está hablando a todo el mundo. Por eso nosotros, nuestra función es ser un canal de transmitir esta Torá, para que todo el mundo conozca la verdad. Después cada uno va a decidir qué hacer con esa verdad. ¿Amén? Entonces dice, lo importante de esta cita, y harán todo lo posible para no dejarla pasar. Un estudio de historia escritural nos muestra que muchos eventos mayores ocurrieron en uno o más de estos modim. En otras palabras, el Señor hace una cita con nosotros, su pueblo, separa y señala ciertos tiempos con el propósito de llevar a completo cumplimiento la redención de toda la humanidad a través de la persona de Yeshua, el Señor. Entonces, podemos decir entonces que las fiestas son proféticas, ya que el Mesías tendrá siempre que cumplir algo en cada fiesta. Entonces, sin ninguna duda, ¿sí? Podemos asegurar que al investigar las Sagradas Escrituras de las fiestas santas del Eterno, siempre el blanco de la serpiente antigua de Hasatán, ¿sí? Es a través de Babilonia la Grande, que es, ¿qué cosa? Roma, el sistema religioso mundial. Fue logrando en distintos momentos históricos que Israel se olvidara de sus mandamientos y descuidara la celebración de estas festividades divinas. Hoy en día, muchos que viven en Israel, nacidos en Israel, no guardan Torah. Por eso, no crean que todo lo que está en Israel hoy es santo. No crean que todos están ahí con un pie, no. Porque muchos no creen en Yeshua, muchos son renegados, no quieren saber nada, y el Señor por eso tiene que tratar con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy, de igual modo, continúan siendo atacados por hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Yahweh, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Estos líderes, con palabras sin autoridad escritural, han hecho que una gran masa de seres humanos haya aceptado la falsa idea de que las fiestas santas del Eterno que acabamos de escribir dio a su pueblo para adorarlo han sido abolidas en la cruz con la muerte del Mesías. Ante eso surge la pregunta: ¿es correcto aceptar a estas personas que afirman tener fundamento sin ese fundamento en las Escrituras? ¿Es correcto lo que están diciendo? ¿Qué dijo Yeshua? Yo no he venido a abolir, no he venido a quitar la Torá, sino que he venido a cumplirla. Si ustedes toman el trabajo de leer meticulosamente, van a ver que Yeshua guardaba Shabbat. ¿Cuándo se congregaba Yeshua? En Shabbat. ¿Dónde? En la sinagoga. Ya ahí vemos. Y más adelante, él, todo lo que hacía, cuando él estaba sanando, la mayor cantidad de milagros los hacía en Shabbat. Por una cuestión, para enseñarle al sistema legalista que está en todos lados, el sistema legalista, rígido, religioso, que algunos hoy nos transmiten: es Shabbat, no puedes prender la luz, no puedes cocinar y muchas otras cosas más, que eso lo único que hacen es espantar a la gente. ¿Por qué? Porque no les están hablando
de acuerdo a la revelación, instrucción divina de Yeshua. Les están hablando como los fariseos de aquel tiempo. Poner peso sobre la gente que ellos mismos no podían sobrellevar empujando con la punta de sus dedos. Por eso es que tenemos que ser muy celosos. No somos Judá, son nuestros hermanos, pero no es lo mismo. ¿Sí? Debemos estar claros con eso. Somos Efraín, somos hebreos. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, eso está activo para los creyentes exiliados en la Gran Ramera. ¿Por qué? En la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana hay un montón de hermanos nuestros, hay un montón de hebreos, y ellos no lo saben. En las iglesias cristianas, en algunos van a encontrar un shofar, en otros van a encontrar un arca, en otros van... Las iglesias cristianas, algunos tienen por costumbre que ungir con aceite. Sí. ¿Eso es católico o hebreo? Y ellos reniegan, ¿no? Eso es lo judío. ¿Y por qué haces cosas que hacían los discípulos de Yeshua? Yeshua, ¿dónde nació? ¿En Bolivia? ¿Dónde nació? ¿Qué era entonces? Judío. ¿Y cómo es tu líder? Yo le pregunto, ¿cómo tu líder dónde nació? Y piensan algunos. Y después algunos en Mayá, en Belén. ¿Dónde queda Belén? En Israel. Ajá. ¿Y entonces qué es? Judío. ¿Y por qué renegas de los judíos si tu líder espiritual es judío? ¿Por qué no te interesas en saber la vida de tu líder espiritual de acuerdo a qué? A las raíces hebreas de tu fe, Amén. sabiendo el contexto, las costumbres, las situaciones, la lengua, porque no pretendemos aprender hebreo, pero sí buscar y entender, como hoy vimos, ejercicios, entender el sentido de las palabras, en el contexto, saber la situación política de los tiempos en los que Yeshua vino, qué pasaba y por qué vino Yeshua. Pero claro, es mucho trabajo. Mejor es criticar y decirnos que somos judaizantes. ¿Somos judaizantes? No. ¿Qué es lo que yo leí? O esta Biblia yo la inventé. Todo lo que leímos está acá y leí la Reina Valera. Ahora, ¿qué le encontramos? Un sentido, una dirección. ¿Sí? A través de lo que el Señor nos da, humildemente, a cada uno le va a dar. No tengan la menor duda, hermanos. No tengan la menor duda que en la medida que ustedes lo busquen, lo van a encontrar. En la medida que ustedes profundicen en la Escritura, Él les va a dar sabiduría, entendimiento. Y no lo van a poder creer. Tan rápido yo entendí esto, o sea, y hasta le pueden ir a hablar con amor, por supuesto, con paciencia, a pastores que han conocido, hermanos que están todavía ahí, ¿cómo se dice? Enramados, ¿no? Y que no saben qué hacer. Muchos de ellos sienten que algo está raro. Pastores mismos, yo hablo con pastores y les hablo, ¿saben lo que me dicen? Sí, la verdad que está bien, es verdad eso, hay que enseñar los mandamientos. Ah, sí, sí, claro, por supuesto, me dan la razón. ¿Y por qué no me dice, enséñeme para enseñar en mi pueblo? ¿Ustedes por qué piensan que no lo hacen? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Tienen miedo de perder. Se van. ¿Qué más? Sí, también. Miedo. ¿Miedo a qué? Se le va la congregación. Exacto. ¿Porque qué sabe? Entonces, ¿qué son? Si ellos no accionan por miedo a que se vayan, y se saben que es bueno, pero no hacen lo que es bueno, ¿qué son? ¿Cómo? Pensemos. Yo diría que algo peor. El pecado. Si yo sé lo bueno y no hago lo bueno, ¿cómo se me cuenta? Pecado. Si yo estoy de acuerdo con la verdad que le estás diciendo, está bien con la Torah, y yo no cruzo y no hago cruzar a mi congregación, ¿yo qué soy? Un negligente, un ciego que guía ciegos. ¿A dónde lo estás guiando? La muerte eterna. ¿Se entiende esto? O sea, no se pone la responsabilidad de sacarle la venta de eso. Exacto. ¿Por qué? Nosotros cuando vinimos un día y bueno, hablamos con mi esposa, bueno, esto así, bueno, mi esposa fue la que más se esfuerzo porque criada en una iglesia bautista de chiquita, yo venía con todo esto, pero porque en un momento ya estaba en mí. Pero vinimos y le dijimos a la congregación, bueno, de ahora en más va a ser así, y empezamos a explicar despacito con lo que aprendíamos de a poco. Bueno, y algunos se rebelaban, decían, no, yo le voy a seguir diciendo Jesús, porque es Jesús, yo le decía, mentira, son excusas. ¿Es una excusa para qué? Para huir de qué? De una responsabilidad. Exacto.
de la responsabilidad de que de querer saber cómo es Dios, de querer saber cómo me tengo que comportar. Claro, y cambiar, pero ese era el cambio, pero no llegaban a ver eso. Porque ahí dijo, si a mí un pastor me dice, sí, es verdad, me dice amén, me contesta shalom, me dice shabbat shalom, y hablo, le digo, esto es importante, y enseñarle esto, sí, estoy de acuerdo. Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Yo no puedo sacudir al pastor y traerlo así de prepo. No, uno cumple con exponer. El Eterno expone su palabra. Él dio algo que se llama libre albedrío. Cada uno va a decidir, pero no, él lo que no quiere es que nadie tome la decisión sin saber las consecuencias de un camino y del otro. No, eso no quiere. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante del Creador, cuando nos toque la hora, y estemos delante del Creador, y el Creador nos mire y diga, bueno, para allá. No, ¿por qué? Si yo, para allá. Y acá está escrito, el angelito que siempre digo, el ángel que escribe todo lo que hacemos. Ahora digo para los que vinieron hoy, por primera vez, hay un ángel que escribe, toma lista, todos los nombres que están ahí presentes están escritos allá arriba, en las memorias del cielo. Y está escrita la palabra que yo dije, por lo cual también yo voy a ser, ¿qué? Juzgado. ¿Entienden? Entonces, y a los que no vinieron, que tenían que haber venido, también. ¿Por qué? Toman nota de todo. Entonces, cuando estemos delante del Eterno, yo no voy a poder decir, no, a mí nadie me dijo nada. A mí no me hablaban de restauración. Cuando supe que me hablaban de eso como pastor, dije, no, porque voy a perder qué cosa, la congregación, no porque voy a perder qué cosa, muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, pero eso es una decisión, entendimiento. Por eso oramos siempre, para que el Señor toque los corazones de esos hombres, mujeres, que son guías de otras personas, para que entren a la restauración. Yo no les pido que vengan acá, pero sí que tengan la oportunidad de conocerlo, ¿no? Amén. Hasta aquí, amados. El Eterno nos bendiga, damos gracias al Padre. ¿Sí? Amén. Amén. Shalom. Shabbat tov, buena semana para todos. Gracias por estar ahí. Aquí en Casa de Restauración Monte Oret, para todas las naciones. Gracias. Saludos. Bueno, voy a... ¿quién se anima a dar gracias al